Bien, muy buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, estamos ya a casi 3 días de finalizar este año y esperemos que en la gran misericordia de Dios nos permita iniciar el 2023 con fuerza, vigor, pero sobre todo en su poder, porque es en su fuerza, no es en la nuestra. ¿Sabe cuán necesario es tener gente a tu respaldo que esté dispuesta sobre todo a sacrificar su vida por causa del Evangelio? Es complicado, créanme, hoy en día encontrar gente de verdad comprometida por la causa de Cristo y su iglesia. La mayoría solo quiere un esfuerzo más bien sin sacrificio, una entrega sin pasión, lo mínimo que les cueste invertir tiempo en las cosas de Dios, siempre condicionándole, siempre buscando excusas para no ser usados por Dios. Gente que busca reconocimiento antes que exaltar a Cristo. Y es mi oración, fíjese, como pastor, tener un equipo apasionado por Cristo y su causa sobre todo, que busquen extender el reino de Dios, hombres que estén dispuestos a sacrificarlo todo por amor a aquel que murió por ellos. Hoy meditaremos en una porción muy hermosa, la verdad, que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos en el capítulo 2, versículo del 19 al 30. Fíjese que Pablo tenía gente a su lado que metía las manos al fuego por ellos. Y en el deseo de ir a visitarlos a esta iglesia, Pablo estaba encarcelado, les envía a estos siervos de Dios para que a través de ellos traer noticias de esta iglesia y que le alegraran el corazón prácticamente. Y nuestro devocional de esta noche se titula Busca lo de Cristo, no tus propios intereses. Es muy fácil, hermanos, pues que la gente busque su propio interés, no el de Cristo en esa parte. El apóstol Pablo tenía una preocupación sincera por las iglesias a las cuales él escribía y visitaba cuando podía, y cada uno en específico. Y de verdad, ojalá hubiera hoy en día esa clase de siervos, créanme, dispuestos a todo por la causa de Cristo y que tuvieran ese amor y pasión por la gente. Por favor, veamos entonces estos versículos. Empecemos con el 19. Dice Pablo aquí, espero en el Señor Jesús. Es interesante, Pablo siempre se guiaba bajo la dirección de Dios, no bajo su propio criterio. Dice, enviaros pronto a Timoteo. Y vea el propósito, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ahora, tanto su carta como la visita de Timoteo, con toda seguridad, hermanos, animaría a los hermanos de Filipos. Pero el apóstol también quería sentirse alentado con las buenas noticias que el joven Timoteo traería de parte de ellos y que quería saber Pablo cómo estaban realmente. Pablo le interesaba esta iglesia. Y en el versículo 20 le dice, pues a ninguno, hablando de Timoteo, fíjese, dice, tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Obviamente Pablo conocía el corazón de su discípulo amado Timoteo y sabía que el interés genuino que tenía por visitar y llevar la encomienda de Pablo a esta iglesia. Los creyentes de la iglesia de Filipo necesitaban compartir el sincero interés de este joven por el bienestar de los demás. Fíjese, las palabras a nadie más como él se traducen en forma literal, ninguno del mismo ánimo, unido en alma. No tenía otro, ¿sí? Vamos a ver a otro hombre también que tenía ese mismo ímpetu, pero no pudo visitarlo ya que había enfermado. Pero Pablo conocía el amor y pasión de este joven pastor y discípulo amado. Pablo capacitó a este joven pastor y le dejó los últimos encargos antes de partir a la presencia de Dios. Le dice, yo ya estoy puesto para ser derramado en libación. Dice, yo pronto voy a partir, Timoteo. Pero el versículo 21, vea lo que le dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. A ninguno conozco como este joven, dice, porque la mayoría busca sus propios intereses antes que lo de Cristo, pero Timoteo es uno de ellos. Pablo menciona que no todos actuaban como Timoteo en su interés sincero hacia las cosas de Dios, hermanos. Este joven ministro sobresalía como una joya rara en un mundo de egoístas. Y la verdad es lo que sucede hoy en día. Mucha gente solamente busca lo suyo propio. Y en la actualidad, créame,
pocos jóvenes hay como este Timoteo. No digo que no los haya. Conozco un par de ellos, créanme que hace poco les hice una referencia a su pasión por Dios al subir una foto. La verdad tengo muy buenos recuerdos de ellos y sobre todo ese impacto que dejaron en mi vida en su temprana edad y siguen todavía sirviendo al Señor con ese mismo amor y entrega a la obra de Dios. Y de hecho, ellos mismos fueron incómodos, créame, para algunos líderes que en verdad era una vergüenza en el ministerio y que les incomodó su pasión e integridad hacia Dios. La verdad que les incomodó a todo lugar la vida de estos jóvenes, pero gracias a Dios por ellos. Y este joven, pues primeramente Dios, muy pronto ya se va a casar y esperemos estar ahí con él, de verdad dándole gloria y honra a Dios. Yo recuerdo una escena muy hermosa. Recuerdo que le dije, conocí a su papá y le digo, usted es el papá de tal chico. Me dice, sí, ¿por qué, hermano? Le tengo unas quejas y el hermano nomás pasó saliva. Le dije, no, hermano, quiero felicitarle porque en verdad ha hecho excelente trabajo. Tiene un gran hijo, un gran siervo de Dios, un joven tan apasionado por el Señor que en verdad me enorgullece trabajar al lado de él o poderlo ayudar y pastorear. Y gracias a Dios por la vida de esos jóvenes que siguen adelante. Versículo 22. Dice Pablo aquí, pero ya conocéis los méritos del de Timoteo. Dice que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. El joven había sido probado y aprobado, hermanos. La entereza de, fíjese, su carácter sobresalía. Por eso le dice ninguno, ahí en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. No por el hecho que sea joven, no significa que no seas ejemplo a los demás, Timoteo. Pablo era el padre espiritual de Timoteo y ese trabajaba con él como lo haría un hijo y juntos habían servido al Señor, hermanos, como esclavos en el Evangelio. Fíjense que las cualidades de Timoteo eran sobresalientes. Su vida entera representaba precisamente un ejemplo para cada hijo de Dios que podemos seguir, hermanos. La congregación de Filipos tenía que haber sentido la conciencia precisamente acicateada, hermanos, al leer la carta de Pablo hablando de este joven, porque carecía de alguna de esas cualidades de esta iglesia, al igual que muchos creyentes de la actualidad. De verdad que hacen falta Timoteos, hacen falta Epafroditos, hacen falta siervos de Dios, Titos, hacen falta Bernabés, hacen falta muchos siervos entregados y apasionados por Dios. Versículos 23 y 24, por favor. Y dice, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Fíjese, después de este gran elogio a Timoteo, Pablo confirmó su intención de enviarlo ahí en el versículo 23. Y lo haría tan pronto como se enterara de cuál sería su situación. Tal parece que se estaba esperando alguna decisión en cuanto a su caso legal y que fuera liberado. Y el versículo 24 dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Que fuera Pablo liberado de esas prisiones, de esa prisión de estar ahí con esos soldados y posteriormente estar ahí con la iglesia ministrándolo. A la luz de este versículo, el 24, esperaba quedar libre de sus cadenas. Y es muy notable que su confianza estuviera siempre en el Señor, hermanos. Y sobre todo en ese libertador que tenía. Esta frase se puede traducir si el Señor así lo quiere. ¿Ok? Y fíjese que aunque las escrituras no incluyen ninguna afirmación específica acerca de la liberación del apóstol, esta debe haber ocurrido porque ya que fue apresado nuevamente en Roma durante la época en que se escribió su última carta, la segunda epístola a Timoteo. Entonces Pablo fue liberado en esa forma y así pues pudo hacer este viaje, ¿no? Versículo 25, por favor, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, fíjese cómo se refiere a él, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque a él se le encomendó esta parte. A la luz de la iglesia, que la iglesia había enviado, fíjese, a Epafrodito con el donativo monetario, él había encomendado cerciorarse de cuál era la situación de Pablo y sobre todo sus necesidades. Y es probable que le hayan pedido que se quedara con el donativo
para asistirlo por tiempo indefinido al apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol eligió enviarlo de regreso. Quería estar seguro de que los creyentes supieran en cuánta estima lo tenían. Por eso lo llamó mi hermano y colaborador y compañero de milicia, mensajero y administrador de mis necesidades. Lo que estaba haciendo este hombre con el donativo que le dieron para administrarlos para Pablo. Él participó de la vida espiritual, fíjese, de Pablo, su trabajo y sus peligros. Con muy buena voluntad tomó el papel de siervo con el fin de apoyar al apóstol. Qué estilo de vida tan ejemplar para ser imitado de cada creyente, ¿no cree? Ahora, ese hombre cuyo nombre significa Epafrodito, encantador, servía al Señor, fíjese, al prestar servicio a otros. El ministerio llevado a cabo por Epafrodito en beneficio de Pablo fue un tipo de servicio sacerdotal que estaba ahí al pendiente de Pablo. Pero veamos los versículos 26 y 27, por favor. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Epafrodito, hermanos, tenía un profundo interés por los hermanos también de Filipos. Se preocupaba en forma ardiente por todos ellos. Se angustió porque supo que habían oído que se había enfermado. Y el cuidado que tenía por los Filipos era igual que el de Pablo. Y la angustia que experimentó era similar a la agonía que Cristo sintió en Getsemaní. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, decía Pablo, confirmó esta parte, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, dice Pablo, sino también de mí, para que yo no subiese tristeza sobre tristeza. Pues obviamente si partía, pues le iba a doler a Pablo, porque pues se iba un gran hombre de Dios, un colaborador, y que estaba al pendiente también de Pablo, y no solamente de esta iglesia. Cualquiera que haya sido la enfermedad que padeció Epafrodito, hermano, tuvo que haber sido seria, pues estuvo a punto de morir, dice Pablo. No hay ninguna indicación de que Pablo haya tenido la capacidad de sanarlo, que lo haya intentado. Tampoco hay evidencia alguna de que Epafrodito estuviera enfermo por andar fuera de la voluntad de Dios o en pecado. No, no, no. Pablo alabó a Dios por su misericordia a restaurar la salud de Epafrodito, fíjese, y por evitar que él tuviera tristeza sobre tristeza, la forma en que Dios actúa maravillosamente. Y la gratitud invadió el corazón del apóstol, hermano. Suficiente tristeza padecía ya debido a su encarcelamiento. Y ahora con una muerte pues le iba a ser más difícil. Y más de esos siervos que pesan, dejan huella, hermanos, en la vida de muchos. Él amaba y necesitaba a Epafrodito. Así que la muerte de este habría añadido mayor pesar a su situación. Versículos últimos de 28 al 30, por favor. Así que le envío, dice, con mayor solicitud, ve al propósito, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza, obviamente al enviarlo. Y mire, sin duda Pablo era muy desinteresado, completamente. Él no buscaba su propio interés, él buscaba. Ya veíamos también ayer que Pablo sabe, yo no sé qué hacer, si ya irme con el Señor, pero si por causa del Evangelio estoy aquí, pues es mucho mejor también. Pablo de verdad se desprendía, tenía un desinterés por la gente y así tiene que ser. Su preocupación principal, hermanos, era el bienestar de los creyentes de Filipos, así como el de Epafrodito. Ellos lamentaban que su enviado enfermo, precisamente, y que no pudiera ayudar al apóstol como había esperado, pero siempre estaba al pendiente. Anticipando precisamente sus pensamientos, Pablo tomó la responsabilidad de enviar a Epafrodito de regreso a casa y sin dilación hizo los arreglos para su viaje de regreso a Filipos. Ahora, lo hizo con base en dos razones. Quería que la iglesia se alegrara de verlo sano y que él tuviera menos tristeza también. Versículo 29. Les hace la exhortación Pablo aquí y le dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. No, son extraños de verdad en la iglesia, gente así como él, como Timoteo, como completamente desinteresados, pero los hay. Y por eso le dice Pablo, tened en estima a los que son como él.
Hoy en día no valoramos a los hermanos que son realmente, que se preocupan por los demás, que son espirituales, hombres de Dios, que buscan el bien por la iglesia. No los valoramos. Lo vemos como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque desgraciadamente se ha enfriado mucho la iglesia, no busca el interés de Cristo, busca el interés propio. Y ojalá, es mi deseo, que nosotros como AMAT seamos una iglesia que trasciende, una iglesia que marca corazones, una iglesia que impacta cada día. Los creyentes de Filipos no debían juzgar mal el regreso de Epafrodito a casa, ni por un momento debían pensar que le había fallado a Pablo cuando más lo necesitaba. No, no, Pablo estaba diciendo, en verdad, en serio, enfermó a punto de la muerte. Él debería ser recibido en el Señor y además ser respetado, porque en el momento en que él deseaba, pero no se pudo porque enfermó. El anhelo de Pablo aquí ilustra la forma en que los creyentes deben relacionarse con aquellos que corren peligro de ser incomprendidos por otros. El amor cristiano genuino, hermanos, es fruto del Espíritu Santo. Es deseable siempre porque protege a los demás y pasa por alto sus fallas. Y por último, el versículo 30. Dice Pablo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Era un hombre apasionado, entregado para Afrodito, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Estaba preocupado por esta iglesia, pero también estaba preocupado por el apóstol Pablo y siempre atendiendo, siempre como un siervo fiel, y como lo dije, como un servicio sacerdotal. El apóstol explica ahí en Filipenses 2:30 por qué los santos debían recibir a Epafrodito, hermanos. Ese mensajero enviado por la iglesia de Filipos estuvo próximo a la muerte por su enfermedad, y esto sucedió en el transcurso de su servicio a Cristo, y si hubiera muerto habría sido para su Salvador. A él no le importaba entregar su vida, pero era un hombre desinteresado, igual que Pablo, igual que Timoteo. Los santos Filipos no podían estar en Roma ayudando al apóstol. Epafrodito estuvo exponiendo su vida para llevar a cabo lo que ellos no podían hacer. Hermanos, el servicio a Cristo, precisamente, él servía a Cristo al servir a Pablo y a los filipenses. Y la palabra servicio viene del griego leitorgías, ¿sí? Servicio sacerdotal. Cuando los cristianos sirven a Cristo, sirven a los demás también. Y el apóstol recordó aquí a sus lectores esto para que recibieran a Epafrodito, hermanos, como debían hacerlo. Oremos de verdad, oremos, hermanos, de todo corazón, que Dios levante siervos como estos en cada iglesia, que sean de gran bendición a la iglesia, que sirvan a Dios y a los demás en una manera desinteresada. Que Dios levante jóvenes con esta pasión como Timoteo en esta generación tan complicada, la generación conocida como el cristal, hermanos, en verdad. Pero esa generación ha sido la consecuencia de la falta de empatía de los padres por quererse relacionar con los hijos y quererle mostrar al Señor. Y mucho más, que sean como su joven Timoteo, dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo y la iglesia. Ha cambiado mucho, mucho, mucho este mundo, este contexto. Y créanme que es difícil encontrar jóvenes apasionados por Cristo y entregados. Los hay, conozco algunos, y verdad que oro por ellos porque son un ejemplo, una pasión que tienen, pero son pocos, hermanos. Son pocos los que hay. Es necesario que hoy se levante jóvenes con esa pasión, como Daniel, como David, como Salomón, como Isaías, como Eliseo, como Samuel, como muchos de esos grandes hombres que sirven a Dios sin interés y que saben que tienen su reino y están para dar su vida. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres pedirle a Dios que nos dé esos siervos? Oremos al Padre de las mies que mande esos obreros a que en verdad busquen la pasión de Cristo y busquen cada día el interés de Cristo, no el suyo propio. Oremos. Padre, gracias te damos por este jueves que nos has permitido llegar. Un día más, Señor, en el cual estamos ante tu presencia, reconociendo tu poder y tu gloria. Dios, te bendigo, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te doy alabanza y gloria por esos grandes siervos, Señor, que tú pusiste al lado de Pablo, como Timoteo,
como Bernabé, como Parafodito, como Señor Onésimo, como Filemón, como muchos de los que Él capacitó para la alabanza de tu gloria. Señor, levanta a estos siervos hoy en día que hacen falta. Levanta a esos siervos con esa pasión para amarte, honrarte y glorificarte. Levanta, Señor, día con día, hermanos fieles que sean de ayuda al ministerio, no solamente en la iglesia, sino pastoral, aquellos ministerios que tú levantas, Señor, y que en verdad son de bendición. Que nosotros podamos meter las manos al fuego por estos varones que se han levantado en tu nombre y en tu poder. Gracias, Señor, por lo que harás. Tú sabes que nuestro deseo es tener hombres entregados, apasionados y sobre todo viviendo tu palabra y sirviéndote a ti. A ti sea la alabanza y la gloria y gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias de verdad, de todo corazón. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana, si Dios nos permite, con un devocional más para el alma. Y cualquier cosa estamos para servirle, ya sabe, a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Recuerde que este domingo nuestro servicio es a la 1. A la 1. Si usted quiere participar, estamos haciendo una campaña la próxima semana. El día 7 estaremos en uno de los hospitales repartiendo cobijas, chamarras, suéter, gorros, todo lo de frío. Y estaremos repartiendo también pan, estaremos repartiendo café y compartiendo el evangelio, sobre todo a todo aquel necesitado. Si tú quieres participar, bueno, ahí están los teléfonos que te dije. Si tú quieres apoyar, hermano, tengo algunas chamarras, tengo algunos zapatos, tengo algunas cobijas, gorros, guantes, cobertores que quiero dar. Adelante, con todo corazón lo recibimos, hermano, pero sobre todo nuestro interés que la gente conozca a aquel que los ama y murió por ellos. Que Dios te bendiga. Excelente noche. Nos vemos mañana si Dios nos permite. Gracias.